¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento comentario de varios temas de este día miércoles 2 de octubre del 2024. El tema de hoy es el tema del gobierno. ¿Sí? El gobierno de Javier Milei anuló un acuerdo de Alberto Fernández que cedía tierras de parques Nahuel Huapi a los mapuches. El ministro de Justicia, Cuneo Libarona, emitió ese comunicado anunciando la anulación que le cedía tierras a esta comunidad, sí, que tiene un cometido, ¿no? Y que ya muchas veces, por supuesto, lo hemos hablado. Libarona emite este comunicado diciendo de que con terroristas no negocian. Esto es un tema ya de larga data, aunque parezca mentira, ¿sí? De cómo empezó y qué fundamentos tiene, ¿no? De terroristas que usurpan tierras y que por supuesto el gobierno potenció, ¿sí? Avaló eso, entregándole tierras a estas, entre comillas, comunidades, ¿no? Porque yo muchas veces dije de que estos no son comunidades de pueblos originarios, para ponerle este nombre genérico, qué sé yo, sino que son hordas preparadas, ¿sí? Que son las mismas que, por ejemplo, rompían Silo Bolsas allá cuando era el 2020, cuando estaba la pandemia vigente, y todos estos grupos operaban al servicio del gobierno terrorista, ¿sí? Que teníamos, que era el cuarto gobierno kirchnerista. Todo esto fue, potenciándose. Hay historias muy, escabrosas que podemos mencionar con esto, de cuando gente que estaba en peligro, ¿sí? O sea, gente desprotegida totalmente, que no tenía a quién acceder porque la justicia, por supuesto, no actuaba, sino que el gobierno pasaba por sobre todo, ¿sí? El funcionamiento constitucional, avalando a gente que era asesina, a gente que tomaba tierras, que cortaba calles y que por supuesto generaba terror en la gente de bien que se veía amenazada. Y hay muchos de estos pueblos, obviamente, de estas ciudades que son de aparentes pueblos originarios, y que con esa carátula, y como siempre digo, esto lo hablé en su momento con más exactitud cuando empezó todo esto, ¿sí? De Santiago Maldonado. Así que ahora voy con eso, pero déjame decirte esto. Todos estos terroristas fueron, avalados por el gobierno, por el cuarto gobierno kirchnerista que condujo Alberto Fernández, con la impronta de expropiar tierras, ¿sí? De arrebatarlas, ¿sí? Como pasaba obviamente en el fascismo. El fascismo, por supuesto, consiste e incita a arrebatar la propiedad privada. Parte del fascismo, más allá de las consecuencias económicas. Estos grupos, obviamente, que les menciono, que tendrían ya un protagónico pequeño hasta lograr, por supuesto, meterse en la vigencia, ¿sí? Del miedo, del terror, de gente que poco menos tenía miedo de despertarse en llamas. Testimonios del año 2020 en plena pandemia que se escucharon sobre esto son impresionantes. Esto de los pueblos originarios, o sea que empieza con la carátula son mapuches, empieza allá en el año 2017 con la idea de tirar un muerto, ¿sí? O sea, de que ya separamos que son mapuches, no son mapuches, son gente financiada por el gobierno, gente incitada por el gobierno a robar propiedad. Eso, por supuesto, no hay mucho que decir en ese contexto. Entonces, bajo esa carátula, en el 2017 ocurre lo de Santiago Maldonado. Después se suma lo de este terrorista, Jones Wallace, ¿sí? Que, se fue a Chile, que fue extraditado, fue detenido, fue liberado, ya ni sé. Pero entonces, bajo esa carátula empezó todo este movimiento terrorista de meter miedo, en donde
la idea era generar terror, o sea, avalado por el gobierno y por los jueces que metía el kirchnerismo. Entonces esto empieza en 2017 con la idea de tirar un muerto, ¿sí? Y Santiago Maldonado, que fue muerto, ¿sí?, de ellos mismos, que se lo quisieron tirar a Macri, pasó por esa, digamos, por esa estructura, obviamente, del manoseo, digamos, de justificar lo que estaba haciendo Santiago Maldonado para hacer, por supuesto, lo que hizo. Bajo la carátula "soy mapuche", bueno, el tipo cortó una ruta, ¿sí?, porque lo estaban, digamos, persiguiendo en la legitimidad de la policía, porque había tomado propiedad. Entonces el tipo corta una calle, escapa de la policía y bueno, tiene la desgracia de morir ahogado. Entonces de ahí empieza. Para mi criterio, tuvo esto antes algo, digamos, más progresivo, ¿sí? Progresivo en el mejor sentido y en el peor sentido de la palabra, porque no es progreso esto, sino es un retroceso a los derechos individuales. Bueno, corrido ese tiempo, sí, bueno, todo lo que ya conocemos de Maldonado, pero dejemos lo de Maldonado. Solamente quería hacer un punteo de cómo fue, obviamente, la situación. Entonces, en el 2020 empiezan a aparecer más de estos pueblos originarios, sí, entre comillas, que hacían otro tipo, sí, de maniobras terroristas y de ataque. Por ejemplo, lo de los silobolsas, ¿se acuerdan lo que fue? La rotura de bolsas, de silobolsas, ¿sí?, lo que ha sido esa época. La toma de tierras, gente que no podía dejar su casa sola por miedo a que cuando regresaran a sus casas se las habían tomado. Todo eso el gobierno, ¿sí?, lo permitió. O sea, y había un dato muy espantoso del juez Ramos Padilla, que había considerado de que no era delito si las tomas eran de día. Miren a dónde llegamos, ¿eh? Entonces el gobierno, sí, para equiparar el objetivo de robar propiedad pública, propiedad privada, propiedad pública de todos nosotros, digamos, propiedad privada de las casas, terrenos, obviamente, todo de nosotros. Propiedad pública, sí, propiedad pública, pero ¿de quiénes? De todos nosotros, que mantenemos con otros impuestos. El gobierno le cede las tierras esas para que, digamos, se les reconozca lo que ellos reclamaban, que era ser tierras por ser pueblos originarios. Esos son terroristas, gente, no son de pueblos originarios, ¿eh? Son gente que incluso se manejaba por redes sociales, y uno dice irónicamente, un grupo originario se puede manejar con tecnología, es una cargada, ¿eh? Entonces a mí me parece de que lo que hizo, con esto voy a cerrar, el ministro de Justicia, Cuneo Libarona, de dejar sin efecto estas tierras del Parque Guapi, que le cedió, por supuesto, a esta gente para que pudieran estar ahí, obviamente, y seguir haciendo de las suyas, porque querían las tierras en reconocimiento, que son propiedad pública, propiedad de todos nosotros, que se le reconozca el derecho de ser pueblos originarios. Y esta gente era la que tomaba propiedades privadas, no alcanzándoles con eso. Entonces, qué mal estuvimos durante todo este tiempo, ¿no? Qué mal estuvimos. Hasta acá el segmento comentario de varios temas. Les deseo a todos que tengan una buena mitad en lo que resta de la semana. Estoy acá en mi canal de YouTube, ¿sí?, con distintas propuestas. Con el segmento comentario de varios temas los espero el próximo miércoles antes de las 16 para compartir otro segmento comentario de varios temas.